¿Qué tal, amigos? Siempre es un gusto volver a saludarlos. Mi nombre es Augusto Verduga. Nos encontramos en una nueva entrega de Al Sur del Panal en La Colmena. Hoy tenemos un invitado especialísimo. Él es un amigo de La Colmena, es un hombre de letras, condujo por varios años Palabra Suelta en Ecuador TV. Por cierto, también es ex gerente de la televisión pública. Me refiero a Javier Lazo. Muchísimas gracias, Javier, por compartir este espacio con nosotros. No, gracias a ti, Augusto, por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí a tu disposición. Yo siempre he estado más bien en tu lado, ¿no? Claro que sí. Haciendo las preguntas. Ahora tengo que responderlas. Respondiendo las preguntas. Javier, comencemos por lo primero. La carta que hace poquísimos días se hizo viral, tu renuncia al canal, por esta denuncia, digamos, del discurso homologante de los medios públicos, ahora alineados completamente a los medios comerciales. ¿Cómo debería ser, Javier, un medio público? Un medio público es una voz alternativa, es una narración distinta, ¿no? Es una narración que debe de intentar contestarle a la narración oficial. Y claro, la narración oficial, en el caso ecuatoriano, está dada por un conjunto de medios, ¿no? Que, en otras palabras, o para hablar de otros temas, podríamos calificarlo como acto colusorio, ¿no? Se ponen de acuerdo para narrar de manera hegemónica la visión sobre la democracia, la visión sobre la libertad, la visión sobre el desarrollo, ese tipo de cosas. Los medios públicos están para contestar a esa narración, no por el prurito de contestarla, sino por la necesidad de darle a las otras voces el espacio para narrar. No hay que olvidar nunca que la Constitución ecuatoriana, esa que se gestó en Montecristi, habla de los medios privados, que yo prefiero llamar los medios comerciales, los medios públicos y los medios comunitarios. Los medios públicos son de reciente experiencia, ¿no? También recordemos que la bandera se bajó en 2007, cuando se instala la Constituyente de Montecristi, sí, precisamente en Montecristi, y aprovechando la instalación de la Constituyente, empiezan a transmitir los medios públicos. Teníamos, para mí, tiempo pasado, un tiempo relativamente corto de experiencia, con un camino, un recorrido probablemente errático, sí, pero estaba en construcción. Nosotros sí nos dimos a la tarea de montar una guía editorial para los medios públicos. Yo recuerdo que al principio vino un periodista de la BBC de Londres, nos dio charlas, hicimos acuerdos con la televisión de Montevideo, pública, en fin, hicimos muchos esfuerzos para empezar a fijar la mira, ¿no? Porque no es tan sencillo eso, ¿no? Porque no había escuela de medios públicos en el Ecuador y nosotros mismos tuvimos que venir de los medios comerciales y entonces desbaratar como un ejercicio de construir para volver a construir no es tan sencillo, es difícil y las audiencias tampoco estaban acostumbradas a este discurso de los medios públicos, que en los servicios informativos decíamos, privilegiamos, por ejemplo, la veracidad a la velocidad. Durante el poco tiempo que estuve de director de noticias de la televisión pública, yo recuerdo que hablábamos con los reporteros y no partíamos del discurso de la verdad o de la objetividad, más bien hablábamos del contexto.
toda narración tiene que ser propuesta en medio de un contexto. Y entonces eso exigía que si yo traigo una versión de un hecho narrada por una parte interesada de ese hecho, no es que no tenga derecho a narrarla, por algo está interesada, tenías que contrastar, pues. Y el problema era que nuestros reporteros, venidos de los medios comerciales, como que estaban más apurados por sacar lo más rápidamente posible la noticia, porque el otro canal ya la va a sacar. La primicia. La primicia, la primicia. Y yo batallé un poco, porque yo le decía, bueno, no va a salir tu nota, hermano, porque no has traído la otra parte. No, pero me van a ganar, los otros canales los van a sacar. Bueno, nos van a ganar, pero vamos a ir más despacio, pero vamos a ser más veraces. Intentemos ser más veraces. Construir eso no se lo logra de la noche a la mañana. Eso no se logra de la noche a la mañana. Que también estábamos vinculados al gobierno. Sí, en algunos aspectos sí. Ese quizás fue el estigma de los medios públicos, haber nacido digamos, en el seno, por utilizar un término, en el seno de la Revolución Ciudadana. Claro, pero tú debes de saber, Augusto, que en Carondelet reposaban alrededor de 16, 17 proyectos de construcción de los medios públicos. ¿Y Claro. por qué no se hacían? Porque no había la voluntad política. Así es. Porque había la presión de los medios privados y comerciales. ¿Por qué no hacen falta? Si ya tenemos suficiente número de canales. ¿Para qué otro más? No se quería entender, o se entendió muy bien, y lo que se quería era boicotear el nacimiento de los medios públicos, hasta que llegó el gobierno de la Revolución Ciudadana y dijo, ok, se hacen los medios públicos. Por decreto, sí, por decreto, porque no habían las condiciones para hacerlo de otra manera, porque no se había acumulado la suficiente experiencia para que, di tú, las universidades, los movimientos de trabajadores, otros colectivos digan, aquí está el proyecto, nos hemos juntado y vamos a hacer los medios públicos. ¿En dónde estaba eso? Sí, nació con un decreto. Y el estigma que también nos quisieron decir era eso, ¿no? Son los medios del gobierno. Cubrimos como hito, arrancamos con la cobertura de la Asamblea de Montecristi y fuimos testigos presenciales de todo lo que pasó en Montecristi. Las deliberaciones. La cámara se quedó prendida no solo cuando habían hechos extraordinarios, sensacionales en la búsqueda del rating, prendida en los debates, prendida todo el momento. Fuimos testigos de cómo hubo una permanente política de boicot a la Asamblea Constituyente desde adentro. Asambleístas que buscaban solo los problemas. Yo recuerdo cuando hubo un fuerte aguacero, una lluvia enorme, diluviana, ahí en Montecristi, y claro, falló alguna parte del techo y se filtró un poco de agua en unas oficinas que se hicieron después del hemiciclo donde se instalaba la asamblea. Y se filtró el agua. Este asambleísta, se me escapa ahorita el nombre, hace poco salió en libertad. Lara. Se paró debajo del chorro de agua y empezó a decir, este es el desastre de Montecristi, esto es el símbolo de lo mal que aquí funcionan las cosas. Nosotros apagamos la cámara en ese momento, pero no lo apagaron, por supuesto, los otros canales, ¿no? Pero sí la apagaban en los grandes debates. Y nosotros, en cambio, estábamos con la cámara prendida cuando se estaban discutiendo un montón de leyes, como se discutieron en la Asamblea de Montecristi. Así nacimos, intentando dar una cobertura a un hecho de la trascendencia como la Asamblea de Montecristi, y después se nos acusó esta cuestión, ¿no?, de medios del gobierno. Por lo menos yo decía, digan los medios del Estado. ¿Cuándo van a ser públicos? Cuando hayamos transitado el suficiente camino
que nos ha dado la suficiente experiencia como para saber mantener unas distancias con los gobiernos. El presupuesto general del Estado financiaba o financia la operación de los medios públicos. La gente también tiene que saber que en Ecuador se fundan los medios públicos de la manera más tardía, incluso en el contexto regional. No me voy a comparar con la BBC de Londres o con la Deutsche Welle de Alemania. Claro. No, en el contexto suramericano éramos de los pocos países que no tenían medios públicos. No teníamos medios públicos. Los demás países casi todos tenían medios públicos que se mueven con otra lógica, que los programas no tienen que tener esa búsqueda desesperada del rating, ¿no? Y que en esa búsqueda estás dispuesto a hacer cualquier concesión. Y ahí se te pierde la línea editorial, o ahí la encuentras mejor. Nosotros no queríamos hacer ese juego. No nos interesaba el rating, como decía, no nos interesaba llegar primeros, no nos interesaba la primicia, nos interesaba siempre hacer una narración que puede ser calificada de más lenta, más morosa, puede ser calificada de menos atractiva. Los estudios puede ser que eran mucho más sencillos, menos llenos de colores, pero tampoco usábamos a mujeres para subir el rating y cosificar a las mujeres. Tampoco queríamos estereotipar a los afroecuatorianos, a los indígenas, a los cholos. No queríamos estereotipar a las comunidades LGBTI. No queríamos usar esos recursos que usaron tradicionalmente los medios comerciales y que nos dieron una narración que incluso nos dañaba en nuestra autoestima, en lo que entendíamos que ser ecuatoriano o ecuatoriana. No decíamos nosotros, yo no quiero decir con esto que ya nosotros habíamos resuelto el problema. Esto estaba en construcción. Esto es lo que estábamos tratando de construir. Quieren que el camino sea a una línea constante, monótonamente creciente. No, no es posible. Es muy probable que encontremos una línea con subidas y con bajadas, como casi todo en la vida. Pero honestamente estábamos en la búsqueda de esa narración, hasta que llegó la profunda crisis económica, con la caída sobre todo de las materias primas, los commodities, dicen los que quieren usar Sí. los anglicismos, que nos afectó muchísimo, ¿no? Sobre todo el precio del petróleo, ¿no? Que llegó a estar incluso por debajo el precio del costo de extracción del crudo y que suscitó una crisis brutal en la economía del Ecuador. Y bueno, ya sabemos los otros acontecimientos, dolarizados, sin capacidad de contestarle a Perú y a Colombia, sin poder devaluar moneda. Y claro, encima, tras cuernos palos, el terremoto, los líos con las grandes compañías petroleras que nos exigían, porque había connivencia, había la complicidad de criollos, de políticos nacionales, pagos enormes de llamadas indemnizaciones de esas compañías. Llegó esa crisis y claro, chuzo, ahora cómo financiamos a los medios públicos. Entonces, el propio presidente Correa, en un informe a la Nación, que fue de 2016, anunció que iba a fusionar el diario El Telégrafo con los medios públicos. Hasta esa época entendíamos como medios públicos la televisión, la radio y la agencia de noticias. Y el Telégrafo andaba por su andarivel. Lo que pasa es que el Telégrafo tiene una empresa comercial, Editogram, en donde se imprime todo. En esa empresa Editogram se podía salir a vender, pues tengo una imprenta. Yo decía, solo me voy al Ministerio de Educación y le hago ganar mucho dinero a esa imprenta haciendo todos los textos. Y se convenció incluso al propio presidente Correa que con Editogram íbamos a encontrar el camino para financiar al Telégrafo, a la televisión, a la radio, a la agencia de noticias. Y no había tal cosa. No había tal cosa.
Y en este periodo más reciente, ya en el gobierno de Moreno, no solo eso, sino que ya desde ahora vamos a ser autosustentables a los medios públicos y vamos a salir a vender y vamos a fortalecer el departamento comercial. Ahí está, fortalecido porque han contratado más personas, pero cero rendimiento. No se vende publicidad dentro de los medios públicos porque esa no es la lógica de los medios públicos. Porque Claro. para que determinadas firmas, la Coca-Cola, compre espacios en los medios públicos, tendríamos que tener una estética, una narración parecida a la de los medios comerciales. Y no la queríamos tener, pues, porque eso era traicionar al origen de los medios públicos. Dígase lo que se diga, nuestra cercanía con el gobierno, creados por decreto, financiados por el presupuesto del Estado, pero no estábamos haciendo esa narración. Estábamos intentando construir esa narración pública, hasta que la sociedad ecuatoriana entera, no solo la de los medios, cree las condiciones para fortalecer a los medios públicos. En esa línea, ¿crees que deberíamos, por ejemplo, ir hacia una ley de medios públicos que pueda ser independiente, presupuestariamente hablando? ¿Deberíamos tender hacia ello? Podríamos, a ver, ¿Y de qué forma? claro, basándonos en la experiencia, ponte tú, de la BBC de Londres, ahí la ciudadanía financia a la BBC. Tú compras un televisor y pagas una adicional que se va a la BBC porque hay ya hay un acuerdo entre la ciudadanía y el medio. La BBC es la emblemática, siempre la recuperamos, siempre hablamos de ella. En el caso ecuatoriano, ponemos a que la gente pague un adicional por cada televisor que compra. O lo que hacían las agencias, una parte de la pauta de publicidad tiene que ir a financiar a los medios públicos. Nos incendian el edificio de los medios públicos por ahora, porque todavía falta convencer a las audiencias que por sobre todo respondemos a ellas. En esa diversidad, en esa variedad, no porque tenemos una sola línea editorial, sino porque hemos descartado esa narración llena de vicios, que como decíamos, cargada de sexismo, cargada de machismo, cargada de estereotipos y prejuicios, o no. No asistimos incluso hoy en día a los llamados programas de entretenimiento, en donde se destrozan a los pueblos, se destrozan a las diversidades. Asistimos a eso todavía. Solo con decir que no vamos a hacer eso ya era bastante. Y la otra pata es la de los medios comunitarios, ¿no? Los medios comunitarios son importantes, pero responden más específicamente a las necesidades concretas de cada grupo, ¿no? La comunidad de los pueblos afros tiene sus necesidades específicas. Y así en cada uno de los grupos que constituirían los medios comunitarios. Por eso los medios públicos eran la tercera pata, ¿no?, de lo que manda la Constitución: comerciales o privados, públicos y comunitarios. 33, 33 y 34 para los comunitarios. Los comunitarios no se logran constituir todavía hoy en el caso ecuatoriano, porque no es sencillo, porque también tienes que tener un presupuesto para sostener a tus medios. Pueden ser por la concurrencia los aportes de cada uno de los asociados. ¿Cuáles serían las fórmulas económicas? No lo sé. Y en el caso de los medios públicos, yo no encuentro otra que legítimamente ser financiados por el presupuesto general del Estado. Porque si la Constitución habla de que la comunicación y la información es un derecho, entonces es un derecho parecido a la educación, a la salud
Y eso se financia con el presupuesto del Estado. Un derecho fundamental, como Es un cualquier derecho otro clave, derecho. la comunicación y la información es un derecho clave. Ahora, en esa discusión también estaba el tema de si considerar a la comunicación no solo como un derecho, sino como un servicio público. ¿Qué opinión te merece esta? Debería ser un servicio público, ¿no? Como te decía también al principio, ¿y a dónde están las escuelas de formación de comunicadores y periodistas públicos? ¿Dónde están? Todo tiene que concurrir y andar más o menos en paralelo, ¿no? Porque eso no teníamos. Porque si revisas, cuando salimos corriendo para Montecristi y empezamos a transmitir, ¿de dónde eran? ¿De dónde veníamos todos? Sino de una experiencia privada y comercial. Claro. Y poco a poco íbamos a ir construyendo esta otra narración, que no era tan sencillo levantarla, ¿no? Porque todavía podías encontrarte con un director que te dice, ¿y cuál es el rating? Y uno podía decirle, ¿y de qué rating me estás hablando? Yo iba a contratar Ibope, la compañía de origen brasileño que mide el rating en casi toda la región, con una lógica puramente comercial, que además es carísimo y que a veces tenemos las sospechas de que está manipulado todo, voluntariamente o involuntariamente, ¿no? Yo tenía que jugar con esas reglas del juego. La televisión pública tiene que someterse a esas reglas del juego. Cuando fuiste gerente de los medios de la televisión pública, habían, entiendo, al menos 5 programas de opinión, uno por cada día de la semana. ¿Te preocupó en ese entonces el rating que pudieran generar esos programas? No discutíamos el tema del rating, no porque éramos irresponsables, sino porque esa lógica no nos interesaba. Porque esa lógica nos iba a meter en esta misma narración. La desesperación por el rating. Esa no es la lógica de los medios públicos, esa no debería de ser la lógica de los medios públicos. ¿Tienen que ser autosustentables? No, tampoco esa no es la lógica de los medios públicos. Tenemos que ser austeros, tenemos que también ser eficientes por el lado del gasto. Sí, también tenemos que serlo por ahí. Más bien, por ahí la lógica de los medios públicos, porque están financiados por el Estado, porque no hay otro camino de financiación para los medios, claro, para los medios públicos. En esta primera etapa del caso ecuatoriano, que recién se daba la tarea de tener medios públicos, entonces no nos interesaba el rating. Yo no renové contratos con Ibope. No estábamos desesperados por la medición de las audiencias. Podíamos inventarnos otro camino para medirnos. Podíamos hacer un acuerdo con las universidades, por ejemplo. Ellos tendrían estadísticos, gente que sabe de matemáticas, de modelos, y que nos den a ellos una idea de por dónde van nuestras audiencias, ¿no? Cómo nos están midiendo. Pero recurrir a la consabida Ibope para medir ese rating, para mí era una aberración, era una cuestión que no tenía lógica en los medios públicos. Hablemos un poco sobre Palabra Suelta. Con seguridad, Palabra Suelta fue el último de los espacios de la televisión pública que le daba de alguna forma voz o espacios a las voces disidentes. ¿No era mejor, Javier, resistir desde dentro? Porque probablemente ese espacio que deja Palabra Suelta en Ecuador TV va a ser colmado por un programa mainstream. Y perdóname el anglicismo. Sí, no hay problema. Te gusta el fútbol seguramente y hablas del centro forward, ¿no? Hablas del wing, claro, o que ya quizás no lo digas. Corner. O el corner, o el out, o el offside. Así que la vida nuestra entera está cargada de esos anglicismos. Mira, yo a Palabra Suelta la quise sostener hasta el final. Lo que pasa es que en estos recientes días ya el acoso fue salvaje, fue brutal, ¿no? Fue descarada la censura, fue absolutamente cínico todo lo que estaba pasando ya en los medios públicos. La llegada de esta señora, que lo digo en esa carta, que no tuve la intención de que sea viral, no dependía de mí,
No, cuando digo que en cuánto tiempo me dicen la escribiste, yo no sé, yo la escribí en 2 años, porque fue la acumulación de todas estas experiencias que se venían cargando y generando toda una indignación. No una pena, más que pena, una indignación. Hasta que llegó esta reciente gerencia, la de la señora Marta Moncayo, y empezó a censurar. Eh, a mí esta era la tercera censura que me hacía, la de esta opinión de plausible defensa de las audiencias, que no se publicó. Eh, ya pues, ya si te empiezan descaradamente a decirte y a hablarte en primera persona, la señora Moncayo hablándome, esta vez no te voy a publicar tu opinión, así, como dueña del medio, como que si su papá le regaló ese medio, lo heredó, se lo dejó en herencia y ella iba a hacer lo que le parecía con los medios. Sin hacer funcionar al Consejo Editorial, sin hacer funcionar al Consejo Ciudadano, dejamos constituido un Consejo Ciudadano que no digo que estaba funcionando de manera perfecta, pero fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el que formalmente nos ayudó a constituir al Consejo Ciudadano de los Medios Públicos. Y teníamos un consejo editorial. Todo eso desapareció. Entonces la señora Moncayo, gerenta, puesta por el secretario de Comunicación, el señor Michelena, te llamaba a decirte, no te voy a publicar. Entonces, en una experiencia anterior a esta última, que ya fue la gota que colma el vaso, me llamó a mi casa, tipo 8:30 de la noche, de un lunes, porque mis opiniones se publicaban los martes en el Telégrafo. Y así, yo levanto el teléfono descuidadamente, porque estaba en mi casa, pues, comiendo algo, ¿no? Incluso masticando lo que comía, contesto el teléfono, y era la señora que me decía, yo lo siento mucho, pero esta vez no te voy a publicar, así, hablando en primera persona, la gerenta propietaria, dueña del 100% de las acciones de los medios públicos, porque tu nota está escrita desde el resentimiento, fue lo que me dijo. Coincidencia, es lo mismo que ha dicho este periodista ex CNN, Montero, que lo trajeron ahora poco. Ahí también he leído, yo no tengo redes, pero a veces me hacen capturas de comentarios y me pasan por el WhatsApp. Y ahí he visto que él dice que yo hablo desde el resentimiento en esa carta. Fue coincidencia, ¿no? El mismo argumento que usó la señora Moncayo. Entonces yo le dije, me vas a tener que dar un mejor argumento, pues, porque este homenaje que haces a la libertad de expresión, o sea, censurándome, va a contramano del discurso que ustedes están haciendo. Y me dice, el que tiene que tener mejores argumentos eres tú, y me tiró el teléfono. Porque tiró el teléfono. Al día siguiente fui a verla, a exigirle yo una reunión, porque usted primero no puede llamar a cualquier hora a mi casa, usted no tiene que ser una intrusa en mi casa, y segundo, usted no tiene por qué tirarme el teléfono, y tercero, usted tiene que darme una razón, una explicación de por qué no publica mi opinión. Fue una reunión horrible, áspera. Estaba ahí Fernando Larenas, que es un periodista de muchos años de experiencia y que lamentablemente en los medios públicos es un señor, puedo decir, es un caballero, Fernando Larenas, pero no se la juega por nadie. No se la puede jugar por nadie, de los periodistas, de los pensadores, porque no me han sacado solo a mí. Hay que acordarse, sacaron a Jaime Galarza, sacaron a Erika Silva, sacaron a Juan Paginiño, sacaron a Carol Murillo, sacaron a... bueno, ahorita no se me vienen los otros nombres que yo me acordaba haciendo la lista del montón de gente que han sacado de los medios públicos. Larenas no se la jugó por ninguno de ellos. Y esto es una pena, porque digo, yo tengo un cierto nivel de amistad con él y no dejo de reconocer un trato caballeroso de parte de él. Pero cuando las cosas se ponen así tan tensas, tienes que jugártela, pues. Tienes que decidir por principios, por la política editorial, qué apoyas y qué no apoyas. Y esto no pasó en los medios públicos.
Entonces, en esa reunión yo le propuse a la señora Moncayo que resuelva, pues Fernando Larenas, que es el periodista, director del diario El Telégrafo, si mi nota no vale la pena ser publicada, mi opinión. Larenas me llamó y me dijo, Javier, sí, mañana se publica tu opinión. Pero es agotador tener que pelear así con tanta frecuencia. Y esta última vez, porque sí fue la última vez, fue la última opinión que mandé al Telégrafo, nadie me llamó, simplemente no apareció. ¿Y por qué? Porque la señora Moncayo dijo que no. ¿Por qué? Porque estamos en una lógica, en los medios públicos la lógica es la búsqueda desesperada de buenas noticias. Como que aquí en la sociedad ecuatoriana todo es buenas noticias, ¿no? Y entonces si estás en esa búsqueda desesperada de buenas noticias, no vas a hacer periodismo. Vas a terminar mintiendo, vas a terminar haciendo ridiculeces, vas a hacer farsa y no periodismo, ¿no? Y eso es lo que está pasando en este momento, porque a Lenín Moreno hay que ponerlo en primera página si es posible. Hay que anunciar que se están haciendo cosas maravillosas. ¿Y sí que va a ser difícil, ¿no? Buscar esas buenas noticias en medio de toda esta... Todo. Entonces, ya no daba para más. Yo sí quería defender el espacio, a veces era angustiante, a veces era como esos caballos de carrera que te pones aquí. ¿Cómo se llaman estas cosas que hacen mirar solo para el frente a los caballos? Sí, sí. Porque no quieres ver todo lo que pasa a tu lado, ¿no? Todo lo que está pasando a tu costado, porque no quieres reafirmar lo que te están diciendo. Están llegando a los medios públicos personajes de los medios comerciales que por un lado los critican y por otro lado están haciendo contratos con los medios públicos. Claro. Sus contratitos. Pero son contratitos de 90.000, de $100.000 para dar asesorías a los medios públicos y ser de los medios comerciales, tener su buen sueldo en los medios comerciales y darle asesoría a los medios públicos, pero no por ser buena gente, sino porque es un contrato que les permite ganar un extra, ¿no? Una platita extra. Y entonces los medios públicos para eso. Y Michelena, a través de esos contratos, construyendo esta red clientelar, que es la que en parte explica, en parte, no totalmente, el silencio o la complicidad hoy de los medios comerciales. Y entonces la tragedia, desde mi punto de vista, es que a mí me ha dicho Marta Roldós, por ejemplo, ¿no? Que yo no merezco ser escuchado en este momento, ¿no? Porque yo callé en la época de Rafael Correa y que no denuncié lo de Rafael Correa. Yo creo que es una gran falacia eso, ¿no? Lo que está pasando hoy es el silencio total. Porque, ok, compáralo con los enlaces sabatinos. ¿Qué queja tan enorme en los enlaces? ¿Hasta cuándo los enlaces? ¿Acaso que solo tenías los enlaces? Si tú no querías, no escuchabas para nada los enlaces. Le podías dar... cambiarte a Teleamazonas, a Ecoavisa, a RT, a los canales que tú quieras te podías ir, a las radios que tú querías te podías ir, a leer el periódico que tú querías. Hoy ¿cuál es la opción? Hoy está todo metido en un mismo paquete, ¿no? Entonces, nuevos contratos petroleros, ¿a dónde lees? ¿A dónde están los nuevos contratos petroleros? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los nuevos contratos petroleros? ¿Por qué volvemos a revertir la relación de los nuevos contratos petroleros? El mayor porcentaje para las compañías petroleras y el menor porcentaje para el Estado, cuando eso lo habíamos cambiado. Y sí que costó cambiar eso. Costó cambiar eso. Bolsonaro seguramente está ganando en Brasil. Y vamos a tener la narración que nos explique por qué gana Bolsonaro en medio de tanta pobreza y sufrimiento del pueblo brasileño. ¿Por qué en sectores pobres, deprimidos de Brasil, se vota Bolsonaro? Vamos a hablar de eso. Va a haber una narración que intente explicarnos la miseria de esa política, por qué la política ya no se la hace abierta en debates públicos, sino que se usa, por ejemplo, el WhatsApp, las redes,
para mentir, para el fake news, ponerlo en lo más alto, para engañar a la gente. Vamos a hablar de eso. Vamos a narrarle a la gente lo que está pasando o nos vamos a quedar callados. Y todos vamos al día siguiente a decir Bolsonaro el 55% y Haddad el 45%. No sé cuáles sean los resultados exactos en este momento. ¿Es eso periodismo? ¿Es eso lo que tenemos que hacer para intentar explicarnos por qué tenemos las sociedades que tenemos, por qué tenemos estas inequidades sociales de América Latina, que no es la región más pobre, pero sí la más inequitativa del planeta entero? Vamos a seguir con esa alcahuetería. Entonces hoy los medios públicos se han sumado a esa narración. Hoy los medios públicos censuran a otras voces. Hoy en los medios públicos o eres moreno o te vas. Y el secretario de Comunicación anuncia cacerías de brujas, anuncia persecuciones al más puro estilo facho y nos vamos a quedar callados. ¿En dónde ha salido un análisis o una interpretación de este discurso de Andrés Michelena? ¿A dónde? ¿En dónde entonces tenemos la posibilidad de una narración alternativa? ¿En dónde la tenemos? Si no en las redes. Pero yo también le tengo mucho miedo a las redes. O sea, quiero aclararlo. Se miente mucho también en las redes, pues. La posverdad está La ahí. posverdad de la que se habla, que no es otra cosa, es un eufemismo, porque no es otra cosa que la mentira, ¿no? La posverdad. Y entonces en las redes hay que tener unas enormes sutilezas, y en Brasil hemos vuelto, ¿no?, a ver, porque la gente empezó a quejarse y el Facebook, yo conozco gente que va abandonando el Facebook, que dice ya no lo pude seguir sosteniendo porque ya se me hacía imposible. Y los de Facebook se empezaron ellos a preocupar de filtros. ¿Cómo vamos a filtrar? Y el WhatsApp está atrasadísimo, en el WhatsApp no se filtra nada. Y Bolsonaro lo que ha utilizado es el WhatsApp en este momento. Los medios formales, los grandes canales, los periódicos, ¿van a hacer ese análisis? ¿Nos van a acercar una reflexión sobre esto? ¿Por qué en Brasil, a pesar de todo, gana un señor que es misógino, xenófobo, que tiene unas prácticas fascistas, que desprecia lo diverso? No solo en Brasil, la pregunta sería más en general, ¿por qué el odio en política se ha puesto tan de moda? Bolsonaro en Brasil, Sí. Le Pen, Trump. ¿Cómo Macri, explicar Macri en Argentina. ¿Cómo explicar este fenómeno? Yo creo que tiene en parte mucha explicación a partir del problema mediático, precisamente, ¿no? Las grandes corporaciones mediáticas construyen estos discursos, las grandes corporaciones mediáticas trampean. Parte de la trampa es el discurso de la corrupción, por ejemplo, ¿no? ¿Quién puede estar de acuerdo con la corrupción? Nadie. Nadie. Nadie está de acuerdo con la corrupción. Pero ¿es todo corrupción? ¿Es todo corrupción? En Brasil, otra vez en Brasil, en estas elecciones, la gente que se benefició de las políticas sociales del gobierno del PT, del Partido de los Trabajadores, ellos mismos están ahora votando contra el PT porque dicen que el PT es la representación de la corrupción, a pesar de que el PT diseñó unas políticas sociales que los benefició. A mí me parece que es lo mismo con el tema en el caso ecuatoriano, ¿no? Las grandes centrales hidroeléctricas, los multipropósitos, las carreteras, los hospitales, las escuelas, todo se hizo por la corrupción, para tener grandes contratos. ¿De dónde robar? Y entonces, ¿de dónde vino? ¿Quién encontró que este podía ser el gran tema con el que vamos a desprestigiar al progresismo en América Latina? Yo no creo que fue que caminaban ellos con la vista gacha y encontraron el tema de la corrupción botada en la vereda, como cuando te encuentras una moneda, te agachas y la coges. Esto se diseñó, y se diseñó en los grandes centros. ¿Qué países tienen grandes universidades? Yo no digo a todos sus estudiantes, pero a la élite de la élite, para ponerse a reflexionar cuál es el tema que podemos usar para desprestigiar a todos estos gobiernos.
¿Por qué vino acá el vicepresidente de los Estados Unidos a una visita relámpago? Yo me hago esa pregunta. ¿En dónde se diseñó esta política? ¿Desde dónde vino entregada esta reflexión sobre el tema de la corrupción sin, insisto, ¿quién puede estar de acuerdo con la corrupción? Nadie. Pero la vamos a combatir con la justicia. Y no serán los medios los que determinarán quién es culpable y quién es inocente. Y tampoco podrán ser los políticos. Para acusar a alguien de corrupto tienes que tener las pruebas determinantes. Y son los jueces los que van a decidir si tú eres corrupto o no corrupto. Pero no serán, digo, los medios, los políticos y toda esta política que vino desde afuera y que se ha aplicado siguiendo el mismo patrón en casi toda la región, exactamente el mismo patrón en casi toda la región. Y entonces es sospechoso todo esto, ¿no? Va a aparecer líneas de reflexión, van a aparecer líneas de reflexión en los medios que nos permitan discutir sobre estos temas, o vamos a tener otra vez una gran alcahuetería haciéndose eco de todo este desbarajuste que no es otra cosa que entrar en la política a través de los medios, a través de las grandes corporaciones, y que aquí no pase nada, sino que se imponga el salvaje capital, ¿no? El salvaje capital, que por otro lado es el que nos está dañando todo el planeta, produce los problemas del cambio climático, pero no, tendremos que callar, tendremos que quedarnos sin instrumentos, sin análisis, para entender todo esto que nos está pasando en el caso ecuatoriano. Y no solo en el caso ecuatoriano, en el caso planetario, ¿no? Javiera, sobre el balance histórico al que Ajá. tú te estabas refiriendo, que creo que coincidimos en esta lectura que hubo más cosas positivas que negativas en la década de la Revolución Ciudadana. ¿Qué cosas consideras tú que estuvieron pendientes de aquellas tareas imprescindibles que nos pasan factura ahora? A mí me parece que, y yo se lo planteé a Rafael Correa en su momento, tal vez sin la fuerza necesaria o suficiente, me parece que los temas de la cultura fueron claves, ¿no? Y que creo que en la medida que un gobierno progresista no vea en políticas culturales un gran aliado en sus programas de gobierno, vamos a tener siempre un problema, ¿no? Cuando no fuimos capaces de debatir con suficiente fuerza temas como el de la violencia de género, por decir algo, que parecía marginal y secundario, que en política no era tan imprescindible, sí, se podría decir es que tenemos otros grandes temas que son los que nos unen. ¿Para qué nos vamos a poner a discutir sobre temas que nos desunen? Bueno, la cultura los podía trabajar, pues, asignando los presupuestos suficientes para que a través de grandes encuentros de pensadores, a través de grandes, se me fue ahorita la palabra, pero cuando tienes la capacidad de convocar a artistas, a pensadores de todas partes y ponernos a trabajar en cualquier tema, pero con un Ministerio de Cultura que sepa claramente a dónde quiere ir con todo eso, suscitando los debates en todos los temas, entonces ahí vas a tener siempre un apoyo y un respaldo poderoso a las políticas, cualquiera que éstas sean, las políticas sociales, no cualquiera que éstas sean, las políticas que apuntan a gobiernos pro pobres, en una región en donde hay demasiados pobres, los gobiernos tienen que trabajar estos temas, ¿no? Gobiernos pro pobres. Pero a mí me parece que hubo un gran descuido en los temas de la cultura. Hubo un gran descuido. La prueba está en que, creado el Ministerio de Cultura, creo que vamos por 11 o 12 ministros de cultura, claro, con una enorme inestabilidad ahí adentro, una ley de cultura que finalmente no supimos dárnosla con la concurrencia de todo el mundo. Ahí me parece que hubo una gran debilidad y creo que, por otro lado, creo que debimos, tal vez es tautológico, redundante, a través del tema de la cultura, debimos saber dialogar con todo el mundo, ¿no?
discutir y conversar con todo el mundo, ¿no? Eso quizás fue parte de la debilidad como consecuencia de la enorme confusión que se generaba desde los propios medios, ¿no? Porque los medios tendían, estos medios, a extremarlo todo, ¿no? A ridiculizarlo todo. Yo siempre digo, Rafael Correa tuvo la necesidad de hacer los enlaces por la mezquindad informativa, ¿no? Porque no se daba cuenta de todo lo que estaba pasando. Y si se daba cuenta de manera tergiversada. Entonces, a Rafael Correa no le quedó otro camino que el de los enlaces sabatinos, ¿no? Pero qué horror los enlaces sabatinos. Claro. Se denosta, se habla mal de las personas. No sé, Rafael Correa seguramente nos explicaba buena parte de lo que estaba pasando en la economía, por qué se hacían estos planes de infraestructura, por qué el Ecuador que consume tanto gas, LPG, gas licuado de petróleo, por qué el Ecuador tenía tan frágil capacidad de almacenamiento, sino para provocar los grandes negociados, la corrupción, ahora sí, a la máxima expresión? Si tú no tienes capacidad de almacenamiento para guardar tu petróleo, para guardar tu gas, tienes que salir, y si no eres el productor de esos bienes, tienes que salir desesperadamente a comprarlos, porque no has tenido reservas. Y si el pueblo, la mayoría, cocina con gas y le dices a la gente, ya no tengo gas, ¿qué le estás diciendo a la gente? Ya no vas a poder comer, ya no vas a poder cocinar. A la gente pobre, ¿no? Porque había otra gente que usaba el gas subsidiado para calentar la piscina. ¿Qué tienes en la sociedad? Un desorden, un desbarajuste. ¿Por qué no hicimos eso? Porque eso era la alcahuetería para los grandes negociados, porque había grupos empresariales, entre comillas, que se beneficiaban de esas necesidades, de esas urgencias. Yo te traigo la barcaza y te la pongo al frente, ahí en la costa ecuatoriana, y te proveo del gas que estás necesitando. Pero lo que tú ibas a pagar 1, yo te lo tengo que poner en 4, porque me lo estás pidiendo de urgencia y lo tengo que ir a comprar a como dé lugar. Y ganancias extraordinarias. Nos hicieron eso con las crisis de energía eléctrica. Con todo nos hacían lo mismo. ¿Por qué no se hacían esas inversiones? Para sostener toda esta alcahuetería, toda esta sinvergüencería. Entonces, empezamos a hacer las inversiones para corregir estas fragilidades y eso es corrupción. Eso es corrupción. Empezaron a regar con el apoyo de todos estos medios esta idea, ¿no? De que todo es corrupción. Pero la carretera quedó muy bien. No, pero la hicieron por corrupción. Pero el edificio de la plataforma financiera quedó muy bien. No, pero eso fue corrupción. Sí. Pero el edificio de UNASUR está muy chévere, pero es un elefante blanco y es corrupción. Todo fue corrupción. Toda esta locura fue la locura de la corrupción, que yo creo que ese discurso ha empezado a agotarse, ¿no? Porque entonces, ya me hablaste de la corrupción, ¿y ahora qué me propones? ¿Y cuál es la propuesta? ¿Qué nos están proponiendo? ¿En qué estamos embarcados? ¿Cuál es el futuro posible? ¿Cuál es la utopía que nos anima, que nos hace caminar, como decía Galeano? ¿En dónde está? ¿En dónde está eso? Ya, nos hablaron de la corrupción, ok, has convencido a todo el mundo que todo fue corrupto. Bueno, ¿y ahora? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y se han quedado sin una propuesta. No sabemos a dónde vamos. Y esa es la más grande tragedia de una sociedad, no saber a dónde va. Esa es la peor tragedia que nos puede ocurrir. Y creo que estamos en eso, estamos embarcados en ese no saber a dónde vamos. Y yo señalo como enormes responsables por la amplificación que hacen de ese discurso a los medios. Por eso era vital el fortalecimiento de los medios públicos, para poder hacer estas otras narraciones, no para imponerlas como verdad, pero por lo menos para suscitar debate y confrontación, ¿no? ¿Qué lugar de la historia va a ocupar Lenín Moreno, a tu criterio, Javier? ¿Cómo va a ser recordado Lenín Moreno? O sea,
me quieres poner en el plan de un político de esos que están en campaña y que quiere ser candidato a algo. De más está decirlo, pero yo no lo voy a hacer. Eh, eh, no me anima a eso, ¿no? Seguí a muchos amigos en la defensa del espacio de palabra suelta, recapitulando, porque yo decía, porque tú también lo decías, todo espacio que liberas alguien lo ocupa y nunca estás seguro de quién es ese alguien, ¿no? Lo más probable que en esta lógica lo iba a ocupar otra vez un espacio que nos venda lo mismo de toda la vida. Lenín Moreno, yo no lo entiendo, francamente. Él puede reírse, ¿qué le importa? ¿Qué carajo le importa si yo no lo entiendo, ¿no? Yo no convoco multitudes, no sé hablar en las tarimas, no desprecio ese escenario, pero simplemente no lo conozco. Puede reírse, ¿no? Lenín Moreno, ¿no? Pero no nos ha propuesto nada. Un ejemplo claro es lo más reciente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Podría decirse que es un escenario en donde se habla, bla, bla, bla y no pasa nada. Pero es un escenario en donde casi todo el planeta te está escuchando. Ahí hay 193 países que te están escuchando. 193 países. Usas ese escenario para otra vez hablar de los viejecitos y no encontrar un tema que tenga alguna trascendencia para el planeta entero y confundes el escenario y vuelves a hablar de lo muy doméstico, te desvela la pérdida de un horizonte, te desvela lo perdido que está el presidente Moreno en este momento, ¿no? Y es doloroso, pues, es doloroso que él aupe toda esta política de persecución a sus ex aliados, que en parte y en buena parte explican el por qué él está donde está, en Carondelet. Si no fuera por esos ex aliados, él no estaría donde está. Y que él aupe el discurso de la persecución es terrible. Es un lugar que va contra la historia. Es un lugar que la historia tendrá que juzgarlo. Y yo creo que tendrá que ser muy severo ese juicio, ¿no? De la historia, ¿no? Vamos ya cerrando con dos preguntas más, Javier. ¿Qué va a hacer Javier Lasso luego de su salida de los medios públicos? ¿En qué vas a ocupar tu tiempo? Eh, Mi tiempo es mi tiempo. Lo voy a ocupar en mi tiempo, ¿no? No lo sé. Francamente, es indignante lo que ha pasado. No digo por mí, francamente, ¿no? Sinceramente, ¿no? Hace poquito hacíamos una pequeña lista de todo el mundo que ha sido censurado ahí en los medios públicos y que Michelena lo seguirá haciendo, lo va a seguir haciendo, porque tiene vocación, así, esa vocación tiene, de persecución, ¿no? No sé, no sé, voy a comparecer más a este tipo de conversaciones. Eh, Será en estos espacios de las redes, del internet. No tengo la más mínima expectativa de trabajar en algún otro medio, imposible, imposible. Bueno, palabra suelta siempre podrá salir en La Colmena, ¿eh? Por cierto. Sí, me lo han dicho otros grupos también, es verdad. Sí. Eh, eh, Ojalá que se pueda seguir haciendo palabras sueltas porque la curiosidad por conocer al otro, a la otra, siempre va a estar ahí, ¿no? Que en el fondo es eso, ¿no? Una conversación es una búsqueda de esa persona, ¿no? Es una búsqueda de ese ser humano que tienes ahí al frente y que para mí siempre significó un personaje, ¿no? Para ser personaje, desde mi óptica, no tienes que haber ganado 4 premios Nobel de literatura o 20 premios Nobel de lo que sea, de economía, de física, no tienes que haber triunfado en los 100 metros planos. Un personaje
Anónimo también puede ser un personaje muy rico, ¿no? Que, 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 que descubres y que le descubres a la gente. Ese es el juego de la conversación, ¿no? Yo siempre sostuve que yo no hacía entrevistas, que yo proponía conversaciones y proponía un ambiente primero para que se produzca como en la sala de tu casa, ¿no? Esas entrevistas mañaneras de 5 minutos cada entrevista y 5 por 6 o 7 por noticiero me parecieron siempre desastrosas, ¿no? Nunca logré identificar en dónde estaba la verdadera utilidad de esas entrevistas, sino en el propio entrevistador, ¿no? Era su momento. No importaba lo que decía el entrevistado, sino lo que decía el entrevistador. El gran show mediático que montaba el entrevistador. Por eso algunos de ellos se confundieron y se lanzaron a la política. Y les fue tendencialmente muy mal. Porque una cosa es ser un entrevistador y otra cosa es ser político, ¿no? Y la gente no es tonta, ¿no? Entonces esas entrevistas mañaneras a mí me parecieron siempre un desastre, ¿no? Porque en el fondo del alma el Ecuador tendría que preguntarse cuál fue el verdadero aporte que le hicieron a la sociedad ecuatoriana. ¿Qué aporte le hicieron a la sociedad ecuatoriana? O la encrisparon, o nos educaron para no saber escuchar al otro, ¿no? Que es otro de los grandes dramas que a veces suelen pasar en las sociedades, ¿no? No escuchamos y nos damos primero de golpes, a palazos, y no sabemos escuchar. Esas entrevistas construyeron esto, ese no escuchar, ¿no? Y a mí me parece que eso es otro problema de los medios, ¿no? Ya deberían de acabarse, no se van a acabar porque yo lo digo, ¿no? Ya se deberían de acabar esas entrevistas mañaneras. Para cerrar, ¿cuál sería tu mensaje final para la audiencia de La Colmena, para esas personas que creen en la comunicación contrahegemónica, que es lo que nosotros nos hemos propuesto hacer, Javier? Yo diría que esos públicos, esas audiencias, que no dejen de sospechar. Sospechemos siempre, que ese va a ser el gran motorcito que nos llevará a indagar, a preguntarnos el porqué de las cosas, ¿no? Sospechemos porque ya ha sido demasiados años, demasiado tiempo con este truco, ¿no? De una narración que se cree la única, propietaria de la verdad y que ha sido demasiado cínica y que ni siquiera ha querido disimular todo este montaje que nos han hecho, ¿no? Lo tenían, Javier Lazo, muchísimas gracias a nuestra audiencia por seguirnos. Ha sido todo un honor, Javier, gracias por compartir este espacio con nosotros. Había un montón de público y ya se fue. Sí. Muchísimas gracias. 2012, postura y compromiso, dedicado a Josep Bernau, héroe del pueblo, y a todo artista comprometido, nunca en el olvido, larga vida al intelectual orgánico, construyendo hegemonía, trajimos el alboroto, el hip hop más devoto.